Fiebre amarilla. El agente causal es otro arbovirus, y en el caso de la fiebre amarilla urbana, porque existe fiebre amarilla urbana y fiebre amarilla selvática. En el caso de fiebre amarilla urbana, el vector es el Aedes aegypti, igual que en el dengue, en el caso de fiebre amarilla urbana. En nuestro país tuvimos, en el siglo XIX, ya muchos años atrás, fiebre amarilla urbana. En la actualidad no hay urbana, lo que tenemos es selvática. Este virus pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, y presenta un solo serotipo. El genoma tiene una hebra simple de RNA, parecido al virus dengue, donde se reportan los casos de fiebre amarilla en selva alta y selva baja, o sea, departamentos que tengan región selva. Los cuencas hidrográficos de los ríos de la selva alta y selva baja, ¿no? Zonas cafetaleras, zonas cocaleras, ahí hay fiebre amarilla, ¿no? Entonces, lo que están viendo ahí, ¿no? Cuencas hidrográficas de los ríos de la selva alta, selva baja. El contexto en donde se presentan estos casos: pacientes o personas pobres, ¿no? Realmente son personas de las regiones andinas que van a trabajar selva adentro, ¿sí? Y no han sido debidamente vacunadas. Constituye un polo de desarrollo, de migración y de empleo temporal. Como se van selva adentro, en esas zonas no hay centros de salud o hospitales para tratar casos graves, ¿sí? Hay problemas de accesibilidad económica, cultural y geográfica a los servicios de salud. Las coberturas y capacidades resolutivas son limitadas. El paciente, si está con un cuadro grave, no va a poder ser tratado en un centro de salud, tiene que enviarlo al hospital. Y eso en el tiempo va a determinar el pronóstico del paciente. Son ambientes insalubres y nichos ecoepidemiológicos. Los casos de fiebre amarilla en nuestro país, ¿no?, del año 2011 a 2015, miren, son aquellos departamentos que cuentan con región selva. ¿Sí? ¿Listo? Esta sería la sección, pero no es un caso autóctono, de un migrante. Nosotros debemos recordar, fiebre amarilla se presenta en selva alta, selva baja. Pues existe fiebre amarilla selvática y fiebre amarilla urbana. La fiebre amarilla selvática se da en forma natural entre los primates, ¿no?, y a través de vectores, o sea, mosquitos. Se llaman aemabobos y sabetes. Son los nombres de los mosquitos. Aemabobos, sabetes. El aemabobos pica a un mono que tiene el virus de la fiebre amarilla y se lo transmite a otro. ¿Sí? ¿No? Lo mismo sabetes, ¿no? Pica un mono que tiene el virus de la fiebre amarilla y se lo transmite. Y así se da el ciclo en forma natural. Cuando el ser humano ingresa a trabajar selva adentro, puede resultar picado por alguno de estos vectores, aemabobos o sabetes, que tiene el virus de la fiebre amarilla y lo adquirió de un mono. ¿Sí? Y esta persona, en una situación de viremia, que son los primeros días, retorna a la ciudad y al ser picado por Aedes aegypti, este puede transmitir a otro. Y en ese caso tenemos fiebre amarilla urbana. Afortunadamente esto es difícil que se produzca, ¿no? O sea, que el paciente retorne en los primeros días de viremia, porque cuando tiene viremia el paciente muchas veces, o la mayoría de veces, está asintomático o con un cuadro bastante atenuado. El paciente, cuando busca atención médica, es en etapas en las cuales tiene fiebre, ictericia, compromiso hepático, renal, y esto ya no es el momento de la viremia, ya más aproximadamente una semana, 10 días, ¿ya? No es que sea imposible, pero es difícil que ocurra eso, la fiebre amarilla urbana. Bueno, los casos de fiebre amarilla del 77 a 2013, nosotros vemos que hubo un brote acá, ¿no? Un incremento, un pico en 1995-96. Posteriormente se ha mantenido estable, ¿no?, el reporte de casos. Por edad, el grupo más afectado, 15 a 45 años, población económicamente activa, predominantemente masculino, ¿no? Son los que van a trabajar selva adentro.
¿no? Que es lo que estamos viendo. Perú, Brasil y Bolivia, más afectados son los varones. ¿Sí? Van a trabajar selva adentro. Entonces la patogenia o patogénesis, el virus penetra a través de la piel mediante la picadura del mosquito infectado. Si es fiebre amarilla selvática, es aemagogos o sabetes, ¿no? El mosquito infectado. Hay una replicación en la piel, o sea, a nivel local, es captado por la célula dendrítica y es llevado a los linfáticos regionales. De ahí al torrente sanguíneo hay un paso, ¿no? Y se distribuye en toda la economía, predominantemente en hígado, riñones, médula ósea, tiene tropismo por miocardio, eso también va a ir al corazón. Sistema nervioso, aunque hay discusión ahí, ¿no? Si es por el virus o por causa multifactorial, afectación del sistema nervioso. Bueno, acá lo consideramos que también va al sistema nervioso, páncreas, vaso y linfáticos. En el órgano blanco va a ocasionar necrosis. ¿No? Entonces acá tenemos el vector, si es fiebre amarilla selvática, es aemagogos o sabetes, transmite el virus, ¿no? A la persona, la pica y en la piel es captada por la célula dendrítica. La célula dendrítica lo lleva este virus a los linfáticos regionales y de ahí a la sangre. ¿Sí? ¿No? Se distribuye en toda la economía, pero tiene predilección por el hígado, riñones, vaso, miocardio. ¿Sí? Como estamos viendo en la diapositiva, otra vez aparecen las famosas, esto que está acá en color violeta, morado, son las interleuquinas, otra vez, ¿no? Las interleuquinas que van a provocar hipotensión, ¿no? ¿Qué más? Sangrado, hemorragia, daño microvascular, ¿no? Si provocan hipotensión y hemorragia, el primer órgano que va a sufrir va a ser el riñón, ¿no? Porque hay disminución del flujo sanguíneo renal. Va a haber falla prerrenal, puede haber más adelante necrosis tubular, ¿no? En el hígado, ¿qué cosa va a haber? Va a haber apoptosis, ¿no? Muerte celular programada de los hepatocitos. Y necrosis mediozonal, que después veremos qué es eso. Pues miren, hay compromiso hepático, compromiso renal, acá, renal, también afectación del vaso y del miocardio, porque este virus, al igual que el dengue, tiene tropismo por el miocardio. La liberación de interleuquinas va a llevar alimento. Esto ocurre en la menor proporción de casos, pero ocurre, ¿no? La coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Vemos también manifestaciones extrahepáticas de daño hepático. Por ejemplo, la hemorragia. La hemorragia se produce por disminución de los síntesis de factores de coagulación que son vitamina K dependientes, ¿no? Estos son producidos por el hígado. Hay hemorragia, coagulación intravascular diseminada. La hipoglicemia se produciría por reducción de la depuración de insulina, con interrogantes, ¿no? O también por la disminución de la neoglucogénesis y de la glucogenólisis. Hipoglicemia. La hipotensión por el sangrado, la hemorragia, ¿sí? O con interrogantes puede ser por disminución de la detoxificación de sustancias vasoactivas o por disminución del flujo sanguíneo hepático en secuestro portal. Pero la hemorragia sí explica la hipotensión. Acidosis metabólica por la hipotensión. La hipotensión causa hipoperfusión tisular y las células utilizan la vía alterna, ¿no? La vía anaeróbica. No recordamos que eso hace que se libere ácido láctico, ¿no? ¿Listo? Esta acidosis metabólica se explica también por el deterioro del metabolismo de los carbohidratos y por la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es consecuencia de la hipotensión y la disminución del flujo sanguíneo renal, ¿no? Vimos en la diapositiva, secundario a la liberación de las interleuquinas pasa eso. Y la encefalopatía, así instantes mencioné, ¿no? Algunos consideran que el virus per se invade el sistema nervioso, ¿no? Pero otros consideran que la encefalopatía es multifactorial, ¿no? La encefalopatía que se ve en estos pacientes es multifactorial, por hipoglicemia, por hipoperfusión, por acidosis metabólica. No sería propiamente por la presencia del virus en el sistema nervioso. Múltiples factores. Ve como el dengue tenía su iceberg, ¿no?
En ese estudio que vimos de Cuba, también fiebre amarilla tienen iceberg de fiebre amarilla. La mayoría de casos son asintomáticos, formas leves a moderadas. Aproximadamente, entre formas leves a moderadas e infección asintomática, 85% de pacientes, ¿ya? Aproximadamente. Y las formas graves, aquí, este grupo, aproximadamente un 15%. Los que tienen forma grave, la mitad se salva, o sea, sobrevive, y la mitad fallece. O sea, la tasa de mortalidad es bien alta. En este 15% que hacen forma grave, y la forma grave es con fiebre, con ictericia, con sangrado, con compromiso hepático, compromiso renal. Esta forma grave es 15% de los casos. La mitad se salva, la mitad fallece. Una tasa de mortalidad bastante alta. Las formas leves, paciente con discreto aumento de temperatura, cefalea, regulación leve, hasta autorresolverse, ¿no? ¿Cuánto dura promedio? 2 días. Los pacientes no van al hospital. Bastante corto se queda. No van al hospital. Forma moderada, paciente con fiebre, cefalea de inicio abrupto, con náuseas, vómitos, puede tener epistasis, ictericia, y el signo de fageo, la disociación curso temperatura. También 2 días. Podrían ir al hospital, ¿no? Pero por el tiempo corto, también se queda en su casa y no le da importancia. Estos son los que van al hospital, las formas graves, ¿no? Algunos consideran bifásico, ¿no? Como un periodo de remisión. ¿Por qué bifásico? Porque hay una fase infeccioso-congestiva, otra fase toxémica y un periodo de remisión. Eso serían 2 fases, ¿no? Otros hablan de 3 fases: infeccioso-congestivo, remisión y toxémico. ¿Okay? Estas son las formas graves. Dijimos que es más o menos 15% de los casos. El cuadro clínico bifásico, que es la forma grave, las 2 fases están separadas por un periodo de remisión. Un periodo de remisión donde no hay fiebre. ¿Okay? La viremia ocurre en la primera fase cuando el cuadro clínico es inespecífico. La segunda fase es la más complicada, porque el paciente va a presentar disfunción hepatorrenal y también hemorragia. Son pacientes con síndrome ictérico febril hemorrágico. Síndrome ictérico febril hemorrágico con compromiso renal. El periodo de incubación va de 3 a 6 días. ¿No? Entonces miren, esta es una primera fase. ¿Cuánto dura? Aproximadamente 4 días, ¿no? Se llama infección congestiva o roja, la primera fase. Entonces ahí los síntomas son inespecíficos y el paciente mayormente no va a ir al hospital. La segunda fase, bueno, acá la consideran fase, otros hablan de remisión. Periodo de remisión son 2 días, 48 horas sin fiebre. ¿Okay? Luego reaparece la fiebre, aunque en menor grado comparado con la fase de infección. Aparece la fiebre y estamos en la fase de intoxicación. ¿Cuánto dura? 7 a 10 días. En esta etapa es que los pacientes acuden al hospital, mayormente, en la intoxicación. Cuando el paciente ya tiene fiebre, tiene ictericia, hemorragia. Vamos a hablar de la fase de infección, también denominada congestiva o roja. En esta fase se produce la viremia. El pico es el segundo o tercer día. Por eso es que hace instantes mencioné que era un poco difícil la fiebre amarilla urbana, que era imposible, ¿no? Pero es un poco difícil porque tendría el paciente que ir en estos días, segundo o tercer día, regresar a la ciudad, ser picado por Aedes, ¿no? Y ese transmitir a otra persona. Es un poco difícil, ¿no? Segundo o tercer día. Se caracteriza por fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, dolor lumbar, congestión conjuntival, hepatomegalia y dolor abdominal. ¿A qué le recuerda esos síntomas? ¿Se parece a dengue? Entonces hay que hacernos diferenciar con dengue. Se parece, ¿no? Esa es la fase congestiva de infección o roja. Entonces un paciente con fase de infección congestiva roja, ¿no? Está con viremia, las escleras congestivas, ¿no? Con mialgia, cefalea, bastante parecido al dengue. Luego viene un periodo de remisión, 48 horas sin fiebre. Posteriormente la fiebre reaparece, aunque en menor grado, ¿sí? Aquí surgen los anticuerpos
ya no hay viremia, y los pacientes acuden a los establecimientos de salud en esta fase de intoxicación, ¿no? O interhemorrágica también se llama, intoxicación interhemorrágica. Cuando retorna la fiebre, la ictericia se instala, hay compromiso renal, insuficiencia renal aguda, manifestaciones hemorrágicas y puede llegar al coma, al shock y fallecer. ¿Sí? La mortalidad en esta etapa es 50% más o menos. Entonces, el periodo de intoxicación amarillo o interhemorrágica se caracteriza por fiebre, por ictericia, trastorno de sensorio, hay sangrado. ¿Sí? Acá no se nota mucho bien la ictericia, pero se ve el trastorno de sensorio, el paciente con trastorno de sensorio con sangrado, ¿no? Epístasis, está con los ojos cerrados, está histérico. ¿Sí? Sangrado, ¿no? Por las ondas, sangre excesivo con trastorno de sensorio, histérico. También con trastorno de sensorio, con epístasis, con gingivorragia. También con sangrado, trastorno de sensorio, ¿sí? Puede presentar vómito negro, ¿no? Sangrado, puede haber vómito negro. Entonces, este es el periodo de intoxicación o fase de intoxicación interhemorrágica o amarilla. La mayoría de las personas ya hemos visto, o sea, el 85% asintomáticos o subclínicos, ¿no? De formas leves o moderadas, ¿listo? Y la mayoría de pacientes se van a recuperar en 4 días. 15% de los pacientes hacen las formas graves, ¿no? Las formas bifásicas. En la forma grave, los pacientes van a presentar fiebre alta, dolor epigástrico, diarrea y vómito, que puede ser hemorrágico, el denominado vómito negro. ¿Sí? Manifestaciones hemorrágicas, como ya han visto en las fotos, ¿no? De diapositivas, equimosis, epístasis, gingivorragia. La función hepática va a estar alterada, o sea, vamos a tener transaminasas bien altas, encima de 1000, TGO, TGP, a predominio de TGO, ¿ya? Para poder diferenciar de las hepatitis virales. ¿Por qué de TGO? Porque este virus tiene tropismo por el miocardio y eso hace que predomine la TGO sobre TGP. En las hepatitis virales, ¿no? Hepatitis B, hepatitis A, estos virus tienen tropismo, predilección por el hepatocito. Entonces ahí predomina TGP sobre TGO. Alteración de la función renal, creatinina bien alta, valores altos, más de 6 veces, 7 veces. En una oportunidad en el hospital donde trabajamos, en el hospital 2 de Mayo, muchos años atrás, tuvimos un paciente joven de 18 años, agricultor de Pichanac, que es selva de Junín, ¿no? Selva central, que llegó con varios días de enfermedad. Si no me falla la memoria, 6, 7 días, ya estaba avanzado, ¿no? Estaba en anuria, ya lo mencionaba, le pusieron sonda, con fiebre, trastorno de sensorio, ictericia, hemorragia, y nos llamó la atención las transaminasas, tenía 17.000, así bien alto, 17.000, transaminasas, TGO, TGP, claro, estaba predominio TGO, pero ese es el promedio, 17.000, y la creatinina estaba en 7, 7 veces. El paciente al día siguiente falleció, ¿no? Lamentablemente ya vino muy avanzado. Es un criterio de mal pronóstico, la anuria, ¿no? Mucho que hacer por él. Y posteriormente nos vino el resultado de su serología confirmando que era fiebre amarilla, ¿no? Así de grave puede ser la fiebre amarilla. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio se solicitan? Hemograma completo, ¿no? Como es una infección viral, al comienzo podemos ver leucopenia, albúmina, pruebas de la función hepática que van a estar bastante alteradas, incrementadas, a predominio de TGO, ¿no? TGO sobre TGP, la creatinina también bien alta, sedimento de orina, disculpen, orina, pruebas para dengue, porque hay que hacernos diferencial con dengue, se puede solicitar aislamiento viral, y lo de abajo es la prueba más importante para el diagnóstico, la serología. ELISA para detectar IgG, IgM contra el virus de fiebre amarilla. Entonces, en fases iniciales puede haber leucocitosis o leucopenia también, ¿no? Con neutrofilia y división a la izquierda con eosinopenia. A partir del tercer o cuarto día está, ¿no? Tercer o cuarto día hay leucopenia con linfocitosis,
va a permanecer la desviación izquierda y la mucinopénis. Y las transaminasas van a estar bastante incrementadas a predominio de TGO. ¿Por qué? Porque tiene tropismo hacia el miocardio, ¿no? Por eso está aumentada la TGO sobre TGP. Las bilirrubinas también están incrementadas a predominio directo, pueden alcanzar hasta 20 miligramos. Aumenta colesterol, fosfatas alcalina. Creatinina también bastante elevado, 5 a 6 veces el valor normal. En la orina, ¿qué cosas se va a ver? Proteinuria, hematuria, cilindruria, casos graves oliguria, les comentaba de ese caso, ¿no? Un muchacho llegó en anuria al hospital, un caso grave. El perfil de coagulación está prolongado, TP, TPT, tiempo de coagulación, esto obviamente indicando una coagulación intravascular diseminada. ¿Cuándo sospechar de fiebre amarilla? Paciente con síndrome ictérico hemorrágico febril, ¿no? Síndrome ictérico hemorrágico febril, que no ha sido vacunado, ¿sí? Porque la vacuna otorga una protección adecuada, eficiente, presencia de monos en la zona y la albuminura. Hay una prueba que se llama calentamiento de orina, permite determinar la presencia de albúmina en orina, ¿sí? Pero no es específico porque hay otras enfermedades como la leptospirosis, que puede dar también albuminura, dar cuadros ictérico hemorrágico febril, ¿no? En todo caso es un punto a favor del diagnóstico, pero no es determinante, ¿no? La albuminura. Entonces, el diagnóstico se hace por métodos indirectos, identificando anticuerpos para la fiebre amarilla tipo IgM y IgG. IgM va a aparecer después de la primera semana de iniciar los síntomas, ¿no? En el dengue, recuerden también, ¿no? Después del quinto día, es parecido. Después de la primera semana ya podemos detectar la presencia de IgM. Un paciente con IgM positivo, con cuadro clínico compatible, es diagnóstico, fiebre amarilla. En caso de IgG, requiere el aumento de 4 veces los títulos en 2 muestras de sangre consecutivas, ¿no? Con una separación de 2 semanas o más, ¿no? Entre la primera muestra, que es cuando el paciente está con un cuadro clínico, y la segunda, ¿no? Estos anticuerpos presentan reacción cruzada con los flavivirus, como el dengue y la encefalitis japonesa. Hay otra prueba que es la fijación de complemento, pero no utilizamos, no se utiliza en nuestro país. La que usamos es esta, detección de IgM y IgG a través de pruebas de LISA. Entonces, en fase aguda, ¿no? Serología después de la semana, ¿no? Después de 7 días, ELISA de captura, ELISA MAC, para detectar IgM e IgG. El aislamiento y la identificación hasta los 5 primeros días, o hasta el quinto día, igual que en el dengue. Los 5 primeros días yo puedo aislar, puedo cultivar el virus. ¿Y en dónde se cultiva? Igual que en dengue. Cerebro ratón lactante, CRL, células vero, riñón de mono, tejido de mosquito, C636. Se hace también inmunofluorescencia indirecta, se detecta la presencia del título del virus en los tejidos. Prueba molecular, reacción cadena polimerasa en tiempo real, igual que en dengue, hasta el quinto día, ¿no? O sea, los primeros días de la enfermedad. Y en la fase convaleciente, ¿no? Unas 2 semanas después, puedo solicitar la muestra pareada para ver el incremento de IgG, 4 veces los títulos, es lo que tengo que ver. Si se incrementó 4 veces los títulos de IgG, también tiene valor diagnóstico. Así como en dengue, tenemos la prueba Tariki, IgM fiebre amarilla, que en pocas horas nos da diagnóstico, en 2 a 4 horas tenemos diagnóstico, ¿no? Miren el rendimiento bastante bueno, ¿no? Sensibilidad 95%, especificidad 98%. Buen rendimiento esta prueba. Prueba diseñada por el Instituto Nacional de Salud de nuestro país. La biopsia de hígado, la muestra de hígado, se hace en el cadáver, ¿no? Paciente fallecido. Jamás se hace cuando el paciente está vivo, porque eso es motivo de juicio, ¿sí? Estos pacientes sangran, ¿no? Tienen sangrado. Si yo hago un paciente vivo, biopsia hepática, eso va a sangrar. Fallece el paciente, es motivo de juicio. Entonces, esa muestra, o biopsia hepática,
cadáver, el paciente fallecido, no llegue al diagnóstico. Es importante tomar muestra del hígado. ¿Okay? Pues esta muestra del hígado me va a servir para aislar e identificar al virus. Ya sabemos en dónde podemos cultivarlo, ¿no? Cerebro lactante, células B o riñón de mono, tejido de mosquitos C636, detección de antígeno del virus mediante inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Los tejidos. Histopatología a través de inmunohistoquímica y la prueba molecular, reacción en cadena polimerasa en tiempo real. Esas pruebas podemos hacer en la biopsia hepática y se hace en paciente fallecido, ¿no? El paciente ya falleció, están tomando una necrosis, están tomando muestra de virus. ¿Y qué cosa podemos apreciar en la biopsia hepática? La denominada, ¿no?, necrosis medio-zonal. ¿Recuerdan que en el lobulillo hepático hay una vena central que está rodeado por los hepatocitos, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, acá los hepatocitos todavía tienen su forma conservada, ¿no?, los que están alrededor de la vena central. Pero el resto ya comenzó a presentar necrosis, ¿no? ¿Listo? Esa es la necrosis medio-zonal. Ya solo están conservadas los hepatocitos situados alrededor de la vena central. Esa es la necrosis. ¿Qué más podemos ver en la biopsia? No sé si se aprecia acá en flechas, ¿no?, los denominados corpúsculos o cuerpos de Kulzmann, ¿no?, acá en la flecha. Perdón, esta flecha, la flecha amarilla. Flecha amarilla. Los cuerpos de Kulzmann son los hepatocitos que se tiñen eosinófilos, ¿no?, y tienen forma globular. Se ve aquí. ¿Ah? Antiguamente se consideraba que era característico patognomónico de fiebre amarilla, pero ya se ha visto que las hepatitis virales también pueden presentar eso. ¿Y es consecuencia de qué? De la apoptosis. ¿Ya? La presencia de cuerpos de Kulzmann me indica que las células hepáticas, los hepatocitos, entraron en apoptosis. ¿Sí? Acá también estamos viendo la necrosis medio-zonal. Miren, los hepatocitos alrededor de la vena central están conservados y el resto ya comenzó a necrosarse. Tenemos que hacer un uso diferencial con aquellas entidades que me dan síndrome ictérico hemorrágico febril, ¿no? Leptospirosis, da síndrome ictérico hemorrágico febril, malaria grave también, hepatitis virales, especialmente la forma fulminante de la hepatitis B y la delta, y el dengue. El dengue también me puede dar síndrome ictérico hemorrágico febril. Entonces, clínicamente, ¿cómo podría diferenciarlo? Con sus limitaciones, ¿no? Pero clínicamente, ¿cómo podría diferenciarlo? En leptospirosis, las manifestaciones digestivas son menos pronunciadas y las hemorragias son más tardías. En malaria, por plasmodium falciparum, que es el plasmodium que da cuadros más graves, la anemia es precoz, hay esplenomegalia y menor tendencia a la hemorrágica. No es tan frecuente la hemorragia en estos casos. En las hepatitis virales, la fiebre no es muy alta, es febrícula, ¿no? Es el pródromo, o no está presente. Sobre los exámenes de laboratorio, en la fiebre amarilla, TGO y TGP están muy elevadas, encima de 1000. En la leptospirosis no están tan elevadas, 2 a 3 veces el límite superior normal, un promedio hasta 500, ¿no? Hasta 500. Lo que sí vamos a ver son las bilirrubinas, bien altas, ¿no? Y las transaminasas no tantas. Entonces hay una disociación entre el valor de las bilirrubinas y de las transaminasas en leptospirosis. Malaria por plasmodium falciparum, el aumento de las transaminasas no es tan marcado. Hay incremento, pero no es tan marcado. Y en hepatitis virales, es cierto, están bastante elevadas, más de 1000, pero a predominio de TGP, ¿sí? Porque tiene predilección por el hepatocito. Bien, el tratamiento se mantiene mucho de esto, ¿no?, sugerido el año 86 por el Comité de Expertos de la OPS para los casos graves de fiebre amarilla, terapia de apoyo, mantenimiento nutricional, prevención de la hipoglicemia, una destroza al 10%, ¿no?, para prevenir hipoglicemia, succión gástrica, nasogástrica para evitar distensión, aspiración de secreciones, tratamiento de la hipotensión con fluidoterapia,
algunos casos requerirán inotrópicos, ¿no? Dopamina, administración de oxígeno, corrección de la acidosis metabólica, tratar la hemorragia con plasma fresco congelado. Pueden recurrirse a la diálisis, ¿no? Si la falla renal así lo indica, diálisis. Y las infecciones secundarias si lo tratamos con antibióticos, ¿no? El paciente puede tener infección secundaria sexta o infecciones secundarias. Hay reportes, ¿no?, de mejoría con la administración temprana de ribavirina, pero son pocos casos, ¿no?, reportados. Mejoría temprana con ribavirina como antiviral. En los casos leves, el tratamiento es sintomático y no se recomienda, y es igual que el dengue, porque hay sangrado, ¿no? Entonces no recomendamos. En relación a la epidemiología, prevención y control, el hombre o la persona es susceptible. Las personas susceptibles pueden ser infectadas cuando ingresa a la selva y se vuelve fuente de infección para el mosquito de Escherichia y al retornar a áreas urbanas, ¿no? Vimos hace instantes. El virus se multiplica en los mosquitos y van a permanecer infecciosos durante toda su vida, siendo necesario un intervalo de 2 semanas para volverse infectantes. Es el periodo de incubación extrínseca, ¿no? Un mosquito en promedio vive 4 semanas, ¿no? Más o menos. Todos los grupos etarios son susceptibles. Vimos el grupo más afectado, población económicamente activa, ¿no? Gente joven. La mayoría de infecciones son inaparentes. ¿Listo? Y en la región de las Américas, en nuestro país, sexo masculino, población económicamente activa, 15-45 años, son los más afectados. La enfermedad puede evolucionar con brotes hasta posibles epidemias. El control de la enfermedad se realiza a través del exterminio del mosquito. La vacunación es importante, ¿no? Se utiliza la cepa 17D. La recomendación es dosis única, ¿no? Esta recomendación cambió hace algunos años. Antes se decía después de 10 años vacunar nuevamente, ¿no? Pero se ha visto que con dosis única las personas tienen anticuerpos 50 años o más, ¿ya? Solamente en situaciones de brote sí se recomendaría vacunar nuevamente, pero de no ser así, con una dosis uno está protegido. Entonces debería vacunarse al menos 10 días antes de entrar a una zona endémica o salir. Si uno se vacuna 10 días antes, la protección es más o menos del 90%. Si uno se vacuna 30 días antes, 99%, casi 100%. ¿no? Una mayor protección si me vacuno 30 días antes en la zona endémica. Entonces, el año 2013, basados en los datos de vigilancia de SAGE, ¿qué cosa es SAGE? El grupo de expertos de inmunización, ¿no? de la OMS, concluyó que los fracasos a la vacuna son muy raros. Una sola dosis de vacuna es suficiente para conferir inmunidad de por vida. No es necesario dosis de vacuna. La excepción es si uno está en zona de brote, es decir, habría que vacunar. Pero si no es así, solamente con una dosis es suficiente. No sé si tienen alguna pregunta. Me refiero a María.